H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:27 de la mañana, en marcha, seguimos hablando de energía en Capital Intereconomía. Los martes son de energía. A esta hora de la mañana vamos a hablar de hidrógeno, como siempre. Una nueva edición de H2 Intereconomía, es el 36º capítulo ya de la temporada, ¿eh? Se dice pronto. Vamos a conocer hoy la apuesta por el hidrógeno de una compañía, de Tresca, que tiene un plan de I+D para liderar el hidrógeno renovable en España. Es un plan que el Gobierno de Castilla y León ha declarado de especial interés para la región. Enseguida vamos a ir al detalle, lo vamos a conocer y nos lo van a contar desde la compañía. Nos lo va a contar nuestro invitado de hoy, que es el director comercial de Tresca, don Raúl Rodríguez Plaza. Nos visita además aquí a mi lado, como cada semana, Rafael Luque de Ariema. Y como siempre hay que empezar poniéndonos al día y contándoles todas las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno durante esta última semana. Son las noticias que nos acerca Paloma Arnaldos y que empezamos hoy con una empresa, con Bosch, que estima que la economía del hidrógeno le puede generar ingresos de 5.000 millones. La multinacional alemana proveedora de tecnologías y servicios Bosch estima que las soluciones tecnológicas basadas en hidrógeno como combustible, tanto para la industria como para la electromovilidad, podrían generarle esa cantidad de ingresos al año en 2030, según ha afirmado el presidente del grupo en España y Portugal, Javier González Pareja. Otro presidente, en este caso el de Cepsa, asegura que el hidrógeno verde va a empujar la inversión y el empleo en España. Martin Bestelar señala que nuestro país se sitúa en una posición privilegiada por la capacidad de generar energía limpia a la mitad del coste que en el norte de Europa. La producción de hidrógeno se multiplicará en los próximos años. Se multiplicará por 30 hasta alcanzar los 16,4 millones de toneladas anuales en 2030, según las previsiones de Bloomberg NEF. Este incremento se verá impulsado por políticas favorables y una cartera de proyectos en fase de maduración. El Congreso debate hoy mismo el plan del Partido Popular para una industria cero emisiones con biometano e hidrógeno verde. Los populares proponen potenciar las infraestructuras de producción para permitir a España convertirse en un líder de producción de combustibles alternativos para el sector de la aviación y el transporte marítimo. Una compañía francesa, Life, pone el foco en España, en nuestro país, para producir y comercializar su hidrógeno verde. El grupo productor y proveedor pionero a nivel mundial prevé abrir su primera planta en España en 2026, en la localidad de Valmol, en Tarragona, con la que pretende atender la demanda de hidrógeno verde de diferentes empresas industriales. El proyecto Unify impulsará el desarrollo del hidrógeno verde en la descarbonización de Europa. La Agencia Extremeña de la Energía, organismo dependiente de la Junta de Extremadura, coordina el nuevo proyecto europeo Unify con el objetivo de promover y mejorar políticas regionales que apoyen el desarrollo del hidrógeno verde para impulsar la descarbonización de Europa. La iniciativa cuenta con un presupuesto total de casi 1,4 millones de euros, en el que la aportación económica de Agenex asciende a 312.750 euros. Y terminamos con Airbus, que lidera la iniciativa Goliath para la manipulación en los aeropuertos y el repostaje de hidrógeno para la aviación. Se trata de una iniciativa liderada por Airbus y en la que participan socios académicos, operadores aeroportuarios y empresas líderes de la industria del hidrógeno, que hará pruebas y demostraciones en 3 aeropuertos europeos de operaciones en tierra con aeronaves que usen hidrógeno líquido. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Once y media de la mañana, en marcha ya una nueva edición de H2 Intereconomía, un programa que hacemos como cada semana con la ayuda de la mano de Ariema, con su consejero delegado Rafael Luque. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Buenos días, Rubén. Me alegra mucho verte. Había habido 2 semanitas ahí de videocomunicación, que se dice, ¿no? Siempre es un placer tenerte por aquí, por el estudio. ¿Todo bien? Todo bien. Es verdad que es mejor vernos siempre en persona que usar videoconferencias. Las tecnologías permiten también esas cosas, tampoco vamos a desaprovecharlas. Es verdad. La verdad es que tiene mucha utilidad. La tecnología permite muchas cosas y, de hecho, permíteme, Rubén, que comente la primera noticia de hoy. Hoy había muchas noticias interesantes, pero la de Bosch me encanta porque es una aproximación la que hace esta gran empresa alemana, diferente a otras muchas que hemos visto en este programa. Hay empresas que se aproximan al hidrógeno promoviendo
comprar equipos y hacer instalaciones. El enfoque de Bosch es desarrollar tecnología y, de hecho, a pesar de las capacidades que tiene, no lo ha hecho sola. Es una de las empresas más activas en invertir en pequeñas empresas con tecnología propia. De hecho, hay 2 empresas pequeñas cotizadas en las que tienen participación, de las que tenemos en el fondo que asesoramos, en el Renta 4 Megatendencias Arima Hidrógeno. Y es una política interesante que siguen otras empresas, por ejemplo, los coreanos de Hyundai, que tienen un magnífico coche de hidrógeno con una estupenda pila de combustible, pues han invertido en muchas empresas. Había una muy curiosa, cotizada en Estados Unidos, de nombre Pajarito Powder, que desarrollaba catalizadores, y ha invertido en otras, por ejemplo, de depósitos, empresas europeas con buena tecnología de depósito de hidrógeno. Esas estimaciones de Bosch es mucho dinero, ¿eh? Son 5.000 millones de euros en el año 2030. Pues son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores, pero esta es una fuente muy fiable. Hay quien se fía de think tanks, de presuntos expertos, de grandes profesores universitarios, que me parece muy respetable. Pero cuando una empresa anuncia una previsión de facturación, lo que hay detrás es una empresa invirtiendo en fábrica, en contratación de personal. Es una apuesta de alguien que se juega mucho más, y hablamos de la empresa que puso en el mercado avances tecnológicos importantísimos. Es la empresa que suministra los inyectores a la mayoría de los fabricantes europeos. Es una empresa pionera en grandes avances tecnológicos, y ahora en hidrógeno. Ese impacto que puede tener a nivel empleo, pues bueno, ligando con la segunda noticia, con la del presidente de Cepsa, que va a empujar el hidrógeno verde, va a empujar la inversión y el empleo en nuestro país. Y hablando de think tank, Bloomberg, NEF, ese indicador dice que se va a multiplicar la producción de hidrógeno en los próximos años por 30. No sé si lo ves posible. Y luego, ¿qué se va a hacer con ese hidrógeno? Bien, se va a multiplicar la producción porque entiendo que hay demanda. ¿O va a haber demanda? ¿Esos son los cálculos? ¿O cómo, sí, cómo se conjuga esto? Para ser humilde, permíteme un segundo, Rubén, ser humilde. Multiplicar por 30 es fácil porque empezamos en una cifra baja. Es mejor empezar siendo humilde. Dicho esto, el hidrógeno verde está entrando en primer lugar sustituyendo al hidrógeno fósil. Hablamos que el hidrógeno fósil en el mundo tenía o tiene una producción en torno, si no recuerdo mal, a los 80 millones de toneladas al año, en aplicaciones como refinería, como producción de amoníaco, que hoy hablaremos de eso. Y el hidrógeno verde empieza a sustituir ese hidrógeno fósil en proyectos como el de Cepsa, por ejemplo. Pero el hidrógeno verde, lo interesante es que abre nuevos mercados, los mercados de movilidad, de los que hemos hablado aquí mucho. Coches de hidrógeno, aviones de hidrógeno, trenes de hidrógeno, todo eso se va a alimentar con hidrógeno verde. No tiene sentido rotar la movilidad a un hidrógeno si va a ser un hidrógeno fósil, porque no se cumple el objetivo de descarbonización. Aquí hemos tenido, por ejemplo, al CEO de Alsa, y empresas de esa relevancia solo apuestan por hidrógeno verde. Con lo cual, ¿vamos a multiplicar por 30? Sí. El plazo, eso es un poquito más difícil de afinar, y es lo que está en debate, porque las primeras instalaciones son caras. Dependemos de subvenciones, igual que las renovables, y eso pues en cada país se gestiona de una manera. Vamos a hablar con nuestro invitado, si te parece, Rafa. Hoy ya lo comentaba yo al principio, hablamos con una compañía que tiene un plan, I+D, para liderar el hidrógeno verde. 3K Ingeniería es una empresa de servicios de ingeniería y consultoría, perfil industrial, con sede en León, y con nosotros su director comercial, don Raúl Rodríguez Parra. Don Raúl, bienvenido, buenos días. Buenos días. La presentación más o menos, seguro que me he dejado yo mucho, ¿no? Pero es a lo que se dedican ustedes, ¿no? Así que cuando ustedes le preguntan, ¿usted qué hace? ¿A qué va el lunes a trabajar? ¿Usted qué es lo que hacen? A ver. Pues es muy sencillo. Nosotros somos una empresa de consultoría e ingeniería, pues alrededor de 100 personas, y nuestra labor básicamente es que los proyectos se hagan y se piensen y se conceptualicen de forma correcta, seamos capaces de ponerlos en práctica normativamente, es decir, cumplir aquello que la legislación nos obliga, y básicamente asegurarnos que las producciones de hidrógeno, de amoníaco, de metanol, de los productos de las plantas que nosotros diseñamos, pues sean las que se han pensado, y los modelos de negocio funcionen como se han pensado y todo el mundo tenga la rentabilidad que ha pensado. ¿Desde cuándo ha entrado el hidrógeno en sus vidas? Pues desde hace mucho tiempo, porque nosotros al final, al ser una industria muy pegada al proceso químico, o sea, muy pegada a la industria química,
pues la realidad es que siempre había por la casa líneas de hidrógeno, pues de alguna hidrogenación, de alguna fábrica de acero que reducía con hidrógeno, con lo cual era habitual. No como lo hemos vivido en los últimos años, también te voy a ser sincero, ¿no? Que quizás un poco pues nos ha desbordado a todos, ¿no? Pero que era algo tradicional, que hubieras pues este tipo de sustancias, ¿no? De moléculas. Voy a contar yo lo de este plan, le voy a preguntar a nuestro invitado Rafa, y ahora te dejo que tú plantees y que comentes ese plan estratégico de I+D de Teresca Ingeniería, como objetivo acelerar la viabilidad comercial de proyectos de vanguardia para crear esos nuevos combustibles relacionados con el hidrógeno verde, y que ha sido declarado de especial interés por la Junta de Castilla y León, dice la Junta, por el importante impacto en la comunidad a nivel económico, social y empresarial. ¿En qué consiste, Raúl, ese plan? Pues mira, ese plan al final no deja de ser más que la voluntad en este caso, de una empresa de adquirir conocimiento. O sea, al final es un plan que lo que tratamos es simplemente de dotar a nuestros ingenieros pues de las mayores herramientas posibles para que a su vez los clientes que entran por nuestra puerta pues de alguna forma se sientan arropados y se sientan confortables y tengan a su disposición pues los últimos datos, las últimas tecnologías y en definitiva pues el mejor servicio que una empresa de consultoría o de ingeniería como nosotros podemos dar. Porque cada vez hay más clientes que van preguntando por hidrógeno, que llegan con el hidrógeno debajo. Sí, claro. Nosotros hemos vivido una explosión desde el año 2017-18 hasta ahora, pues prácticamente de gente que venía a preguntar, y de hecho gente que sigue viniendo a preguntar, pues que tiene ideas, que tiene iniciativas, que tiene proyectos, en fin, que quiere desarrollar cosas, que quiere hacer cosas. Y eso es, entre otras cosas, lo que valora Raúl la Junta, ¿no? Que dice, esto puede tener a esa gente, acompañarla, a esa gente que llega, por ejemplo, a Teresca y va a preguntarles, necesita asesoramiento, esa ayuda, es lo que puede tener luego un impacto a nivel empleo, a nivel empresas, de creación de nuevas empresas. Zonas, a lo mejor, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Rafa? Castilla y León, que lo conocemos muy bien, los que somos de allí. Zonas que, no hay mucha industria en algunas de ellas, no hay mucha cosa donde trabajar, porque a la gente se tiene que venir, como nos hemos venido todos, a las grandes ciudades. Eso entiendo que es lo que valora la Junta, ¿no? Que se pueda crecer desde ese punto de vista. Sí, evidentemente, así es. De todas las formas, yo creo que no es algo inherente de Castilla y León, sino que es algo que deberíamos de vivir a nivel nacional. O sea, es decir, la misma preocupación que puede tener un castellano leonés debería de tener un murciano, un andaluz o un catalán o un vasco, ¿no? Al fin y al cabo, me parece que has leído una noticia del presidente de CEPSA donde alababa las condiciones de España en su capacidad de producir energía renovable a un precio competitivo y que luego hay que transformarla para ser exportada, ¿no? Pues eso es inherente a España. Yo creo que el sol que hay en España, pues prácticamente desde Gerona hasta que se pone por Finisterre y la capacidad eólica que tiene el país y el potencial hidráulico, que quizás hablamos poco en el mundo del hidrógeno, el potencial hidráulico, pues hace que nuestro coste de producción del hidrógeno pues sea relativamente competitivo con otras latitudes, ¿no? Y esto es un país de la Unión Europea, pues con una estabilidad económica y política, yo creo que auditada suficientemente, con lo cual es una buena oportunidad, pero para todos, yo creo. Vamos. Rafa, ¿qué pasa? Vamos a ver. Bueno, yo creo que en este país afortunadamente tenemos buenos ingenieros, muchas buenas empresas de ingeniería, pero la parte comercial es fundamental. Yo quería preguntarte, Raúl, ¿cómo fue los primeros pasos para conseguir referencia del proyecto de hidrógeno verde? Porque todas esas empresas que quieren entrar en el sector y que en unos años, si todo va bien, estarán ofertando sus servicios incluso en el extranjero, lo difícil es conseguir los 2 o 3 primeros proyectos. ¿Cómo fue vuestra experiencia y vuestro acceso a esas primeras oportunidades? ¿Cómo tiraste la puerta abajo, no? Muy bien. Bueno, esto pasa como todo pasa en la vida, ¿no? Al final esto es una receta que es una parte casualidad, otra parte esfuerzo, otra parte constancia, otra parte suerte, ¿no? O sea, lo tienes que hacer así. Nosotros hace unos años hicimos una serie de trabajos y esa serie de trabajos que hicimos para distintos organismos internacionales pues nos abrieron la luz de que había gente que quería utilizar el hidrógeno como vector energético, mientras que en nuestra casa era considerado como una materia prima, ¿no? Y entonces eso nos hizo pensar y nos hizo pues no pararnos, ¿no? Igual que lo que has leído tú acerca del plan de I+D, pues en aquellos momentos hicimos un plan de I+D mucho más
mucho más modesto, ¿no?, que este, y decidimos que el hidrógeno podía ser una solución. Lo estudiamos bien cómo se producía, estudiamos bien la forma de producirlo de las fuentes renovables, vimos su capacidad como almacenamiento y como vector energético y decidimos contarlo. Y entonces lo que decidimos fue pues contarlo, y se lo contamos a todo el mundo que creíamos que le podía interesar. A algunos les gustó la idea, a otros no les gustó la idea, pero la realidad es que muchos nos escucharon, ¿no? Bueno, para si alguien que nos oye no tiene ya ese background, que se busque un buen curso de hidrógeno, porque efectivamente ese primer paso de formación es fundamental. Un comentario acerca del amoníaco, que es uno de los ámbitos donde vuestra empresa Tresca realmente está muy avanzada. Para los que nos escuchan, el amoníaco es una de las opciones para buscar maneras más cómodas de transportar el hidrógeno, porque el amoníaco es NH4, un átomo de nitrógeno con N y 4 de hidrógeno con H, pero a temperatura ambiente es líquido, lo cual facilita su transporte. Y vosotros en Tresca, Raúl, estáis siendo muy pujantes con el uso del amoníaco verde. Sí, nosotros creemos que existen, digamos, dos economías del hidrógeno. El hidrógeno que viene a sustituir el hidrógeno gris, pues que está en la decisión la decisión de inversión está pues básicamente en las empresas que lo utilizan. Cuando les salga rentable por una u otra razón, que luego si queréis entramos en detalle de precios y demás, pues simplemente apretarán un botón y será muy fácil cambiarlo, ¿no? Mientras que existe otra economía del hidrógeno que lo que está enfocada es a exportar energía, que es la que a mí personalmente me gusta y me motiva, ¿no? Y entonces exportar energía pues se puede hacer por un cable de alta tensión, una interconexión, se puede hacer como por el H2Med, con las limitaciones físicas que tiene el tamaño del tubo y la capacidad que seamos capaces de empujarlo, y luego la otra forma pues hay que transformarlo, porque el hidrógeno pues digamos presenta ciertos inconvenientes pues en respecto a su volumen y su manejo. Y una de las opciones para poder exportar energía, es decir, poder capturar electrones, meterlos en un buque y llevarlos a un sitio donde nos lo paguen bien, pues es el amoníaco o el metanol, ¿no? Independiente de que luego pues el amoníaco puede ser utilizado como combustible, pues como combustible marino o terrestre, o, en fin, el recorrido que le queramos dar, pero al final la energía se captura, se transforma y se exporta. Tema de precios que mencionabas ahora, que ya lo comentabas también en otra respuesta anterior, Raúl, de que tenemos precio competitivo en España. Eso nos pone en un lugar privilegiado. Sí, nos pone privilegiado. ¿Cuál es vuestra opinión sobre, que lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Casi programa sí, programa no, el tema del precio, de que va a ser uno de los factores importantes para que esto siga empujando hacia adelante. A ver, bueno, es interesante, o sea, te quiero decir, el precio de energía en España comparado con Europa es competitivo, con lo cual, si partimos del hecho de que una buena parte de la molécula de hidrógeno, del precio de la molécula de hidrógeno, lo conforma el precio de la energía, pues estamos en un buen sitio, ¿vale? Si la pregunta viene de si el hidrógeno es caro o barato, que quizás sea un poco, pues yo la respuesta es, pues comparado con qué. Claro. Pero siempre será más barato el nuestro que el de fuera, porque claro, esa parte la llevamos ganada, ¿no? Claro, evidente. El coste de energía es más barata que en otros países, eso evidentemente. Yo creo que producir hidrógeno en España pues es sustancialmente más barato que producirlo en otros sitios, y que también aquí pues tenemos un ecosistema que nos permite, yo creo, que darle una respuesta rápida a la industria. Es decir, no sé, pues Ariema es un ejemplo. ¿Cuánto tiempo lleva Ariema desarrollando electrolizadores? Pues en Europa hay muy pocas empresas como Ariema, ¿no? Pero si vas evolucionando, pues ingenierías que sean capaces de estructurar un proyecto, constructores, ¿no? Es decir, gente que sea capaz de montar una planta de hidrógeno, una planta de amoníaco. Pues en España esos perfiles existen. Con lo cual, existe una combinación o una serie de combinaciones que hacen que España sea atractivo, y lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuánto lleváis en Ariema haciendo electrolizadores? Bueno, desde el año 2009 empezamos, sí, fabricando. Ahora le preguntas, pero no, que no te libras tú también de la pregunta, Rafa. Sobre lo que ponías sobre la mesa ahora, Raúl, el tema del coste, de que es más barato producir el hidrógeno aquí en España que en otros países. Eso nos lleva a algo que hemos tocado alguna vez. Claro, es más barato producirlo aquí, pero si luego el negocio se hace fuera,
porque alguien lo que se produce aquí se lo lleva y lo vende y lo distribuye por ahí fuera. Eso nos pasa como, no sé, el ejemplo del textil. Más barato producir en India, en China o por ahí, pero luego al final se vende aquí en otros países y a un precio mucho más caro. Pero claro, ¿qué ganan los chinos? Bueno, esa pregunta es muy buena, Raúl, uy, perdona, Rubén. Es que estamos con los dos. Hoy es muy fácil confundirlo. Tres nombres con R sí, y es más confuso, Rubén. Voy a citar dos comentarios muy interesantes. Larry Fink, el CEO de BlackRock, cuando empezó el tema del petróleo de esquisto y el tema de sacarlo de sitios más difíciles, finalmente a bajo coste, hizo un comentario muy bueno. Hizo el comentario, y habló hace 8 o 10 años ya, de que Estados Unidos volvía a ser una potencia emergente, porque una economía necesita o mano de obra barata o energía barata como claves para que haya industria. Ahora, Martin Berstelar, el CEO de Cepsa, ha hecho un comentario interesantísimo para nosotros y ha dicho que el hecho de que en España vaya a haber hidrógeno barato va a condicionar el que se instalen en España muchas industrias del norte de Europa, porque esa cualidad de tener energía barata es crítica en muchísimos procesos industriales. O sea que podemos sacar mucho de ahí. Puede ser muy positivo. Es una gran oportunidad. El tema del precio, de todas maneras, volviendo al meollo del precio, yo sí tenía una pregunta ahí para Raúl, y es que la reciente subasta del Banco Europeo del Hidrógeno ha dejado un rastro un poco engañoso, porque los que han ganado esa subasta, de hecho hay 3 proyectos en España, han pujado pidiendo solo 50 céntimos por kilo, creando la engañosa idea de que solo faltan 50 céntimos por kilo para que el hidrógeno verde sea rentable. ¿Tú qué opinas, Raúl? Bueno, facilísimo, Rafa. Gracias por la pregunta. Sabes mucho. Yo sé a quién pregunto qué. Raúl sabe la respuesta. Bueno, yo ojalá supiera la respuesta. Bueno, el Banco del Hidrógeno lo que ha dado la respuesta es a la solicitud de unas compañías, que son cosas que no se pueden comparar, y permítame que me desarrolle un poquito. La realidad es que lo que alguien cree que le falta a su producto para ser competitivo en base a unas condiciones de una subasta, pues que tenían un límite y que tienen cierta interpretación, no es lo que le falta a un kilo de hidrógeno para ser rentable. Y entonces yo vuelvo a lo mismo, que yo creo que no podemos entrar todos los días en la película de si el hidrógeno es caro o barato. No. Pues es comparado con qué. Entonces, si lo comparamos con el gas natural y lo comparamos con la electricidad, pues la realidad es que estamos en una situación difícil. ¿Por qué? Porque son moléculas muy extendidas que tienen unos precios muy razonables, por debajo de los precios de producción, 3 o 4 veces por debajo de los precios de producción del hidrógeno. Si comparamos el hidrógeno producido, el hidrógeno verde producido en España, con cómo se producirá en otros países, pues la realidad es que en España estamos bien. Y si además si lo comparamos el hidrógeno con cosas absurdas, es como que qué hubiera pasado si, o qué hubiera pasado si el gobierno hubiera hecho no sé qué, o si hubiéramos hecho no sé qué, o si hubiéramos empezado tal, pues esos son absurdos que no merece la pena compararlo. Entonces yo creo que el hidrógeno tiene el precio que tiene, y hay mucha gente trabajando todos los días, levantándose por la mañana